La ONG Transparencia Internacional publicó su informe anual de Índice de Percepciones de Corrupción 2017. El estudio, que clasifica 180 países y territorios según la opinión de expertos y empresarios, destaca que en la mayoría de los países se está logrando poco o nada de progreso para acabar con la corrupción. El documento también muestra que periodistas y activistas en países corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por hablar. Se usa una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es limpio. Este año, más de 2/3 de los países obtuvieron puntajes por debajo de 50, con un promedio de 43 puntos. Para analizar este informe nos acompaña en el estudio de France 24 Andrés Hernández. Él es director ejecutivo de Transparencia por Colombia y fue además coordinador regional de Transparencia Internacional. Andrés, bienvenido a France 24. Muchas gracias por la invitación. Empecemos hablando de América Latina, porque se lograron adelantos significativos en la lucha contra la corrupción en algunos sectores de la región. Es muy importante transmitir un mensaje de que es posible vencer la corrupción. En muchos países de América Latina hemos visto manifestaciones de la sociedad civil, esfuerzos contundentes de periodistas, de medios de comunicación, incluso órganos judiciales que están trabajando fuertemente precisamente por derrotar este flagelo. Eso lo vemos en el día a día, lastimosamente también con unos escándalos de corrupción que nos afectan a todos. Precisamente, Andrés, las investigaciones legales están avanzando, hay cada vez más grupos civiles contra la corrupción. Sin embargo, esto no se refleja en los resultados de los índices que ustedes publican. La región continúa con muy bajos puntajes. ¿A qué se debe este fenómeno? Hay varias razones para explicar esto. Por un lado, lo que estamos midiendo en este índice es una percepción y una foto que tomamos respecto a la opinión de expertos extranjeros, en su mayoría entidades especializadas fuera de nuestra región, que miran a América Latina con todavía cierta duda respecto a cómo podemos lograr cambios mucho más profundos para derrotar la corrupción. Eso es muy importante transmitirlo, al mismo tiempo poder explicar que aún en muchos países nos hacen falta reformas de nuevo de fondo que ayuden a lograr resultados mucho más contundentes en esta materia. En la pantalla estamos viendo el mapa que realizó Transparencia Internacional. Los países en rojo son los más graves y los que están en amarillo pues son los que tienen mejores índices contra la corrupción. Preocupa especialmente en América Latina Venezuela, que está con un índice de 18 puntos y está comparado incluso con países como Siria, Afganistán, naciones que están en conflictos muy graves y en guerras de vieja data. Háblenos de este fenómeno. Sí, durante muchos años lastimosamente hemos visto que hay países en la región, especialmente Venezuela, como bien lo señala, que tiene unos niveles muy altos de percepción de corrupción. En nuestros análisis a nivel internacional y también en la región hemos identificado que los altos niveles de percepción de corrupción también están relacionados con países donde hay baja separación del poder, donde hay restricciones a medios de comunicación, donde hay limitaciones para la sociedad civil, de tal manera que ejerzan un poder, un control al poder, y eso hace que, por lo tanto, los niveles no solamente de percepción, sino por supuesto también de corrupción real que vemos en el día a día los ciudadanos latinoamericanos, pues sigan estando muy altos. Y mientras tanto, los niños buenos de la región son Uruguay, la Guyana Francesa y por ahí se acerca también Chile bastante a los índices positivos. Sí, tenemos históricamente también en la región unos países como los que acabas de mencionar, además también Costa Rica, en Centroamérica, por supuesto Uruguay, Chile se acaban de mencionar, que tradicionalmente han tenido unos buenos niveles de percepción de corrupción. No quiere decir que la corrupción no exista en estos países. Probablemente la explicación está más asociada, como decía antes, a que hay unos sistemas, unas reglas, unas instituciones que pueden estar funcionando de una mejor manera en comparación con el resto de nuestra región. Y finalmente, Andrés, ningún país latino está en el top 10 de los mejor rankeados. ¿Qué podemos hacer para que esto mejore o por qué se da este fenómeno? Por un lado, creo que hay unos esfuerzos todavía muy importantes por desarrollar en nuestra región. En general, desde Transparencia Internacional vemos que la corrupción no es un problema exclusivo del sector público, del sector estatal, es un problema que nos involucra a todos los sectores de una sociedad, sector privado, sector académico, sociedad civil, y tenemos que enfilar baterías para lograr unos cambios mucho más
importantes, una movilización ciudadana mucho más contundente y nuevamente que todo esto que vemos en medidas muchas veces técnicas realmente sea percibido por la ciudadanía como algo que está funcionando para acabar con este problema de corrupción. Pues gracias, Andrés, por la información y ustedes quédense con nosotros. Esto es France 24.